Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se sienten la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcobedo, originario de Mérida, Yucatán, me contactó para narrarme la siguiente historia, que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que a pesar del tiempo sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando mis papás se casaron, como suele ser cuando las familias comienzan y aún no forjan un patrimonio, comenzaron a vivir en una casa prestada de la familia. A cambio debían cuidar a un tío de mi papá que vivía ahí, un hombre mayor. La casa se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, construido por los españoles en el barrio de San Sebastián. La casa era amplia, de techos altos y puertas amplias. Llegué ahí cuando tenía 4 años de edad. Recuerdo que pese a ser una casa con un patio enorme, prefería jugar en la calle, algo raro para un niño pequeño. Recuerdo que en el patio mi madre cuidaba unos rosales que no florecían, plantas que mi tío se negaba a cortar, y pese a los intentos de mi madre, nunca logró y hasta la fecha que brotaran rosas. En aquel momento, Carlos, siendo un niño, no entendía por qué no le agradaba jugar en el patio de la casa, pues a pesar de que éste era grande, prefería salir y divertirse en la calle. Al igual era un misterio el por qué ese rosal no florecía a pesar de los cuidados de su madre. Era común que nos quedáramos sin luz, ya que el cableado era muy viejo, y varias veces llegamos a cenar con un quinqué. En esas ocasiones me daba mucho miedo cenar en la cocina, ya que no había puerta hacia el patio, y tenía la sensación de que una niña de cabello largo me observaba desde la oscuridad del patio. Nos mudamos, pasaron los años, y de alguna que otra vez regresamos a aquella casa. Pese a la nostalgia de vivir en ese bonito barrio, siempre persistía en mí esa incomodidad de estar en el patio. Pasó el tiempo y mi madre un día me contó una historia que mi tío le relató. Después de eso entendí por qué nunca me gustó el patio. La historia que le narró su madre a Carlos era perturbadora, incluso difícil de creer, pero esto fue lo que pasó en ese patio varios años atrás. Increíble que después de tanto tiempo siguiera incomodando a las personas que ahí vivían. Esto sucedió 2 o 3 generaciones atrás en mi familia de parte de mi papá. Quizás serían los abuelos de mis abuelos. En esos días la casa era dirigida por una abuela muy estricta. Prácticamente era un matriarcado. Ella tenía la última palabra en las decisiones del hogar. Con la abuela vivían sus hijos y las nietas. Por aquellos días hubo un baile y las nietas, que ya eran unas señoritas de 16 o 17 años, pidieron permiso para ir. Tras mucho esfuerzo, la abuela accedió, pero con la condición de que volvieran antes de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en estos tiempos, el alumbrado público únicamente estaba en los puntos principales de la ciudad. Por ello, las restricciones en los horarios. Esa misma mañana, muchas horas antes de que las muchachas se fueran al baile, un señor que pasaba por la casa se acercó a saludar. Sería de madrugada, pero la abuela ya estaba despierta dirigiendo las faenas domésticas. El señor, de apariencia de campesino, pidió que le regalaran un vaso con agua, y además que le guardaran un costal que traía y que pesaba mucho. La abuela le invitó a pasar a la sala. Eran otros tiempos, no había tanta desconfianza como ahora. Le dio el agua y le dijo que ahí podía dejar el costal que llevaba. Cuando este hombre estaba por retirarse, se detuvo enfrente del cuadro de una de las nietas, a la cual llenó de halagos. «¡Pero qué bonita hija tiene!». La abuela aclaró que no era su hija, sino su nieta. El hombre de nuevo hizo un comentario sobre la belleza de la muchacha y se retiró. Transcurrió el día con normalidad. Llegó la hora de comer, y como el señor no había regresado aún por su costal, la abuela ordenó que lo sacaran al patio, que ya luego que regresara el campesino se lo darían. Pero este hombre no regresó. Pasaron las horas y las nietas se fueron al baile. Antes de que se marcharan,
La abuela le recordó que debían volver a las 7 de la noche. 2 de ellas llegaron puntuales, pero la tercera tenía un enamorado, por lo que se tardó más de la cuenta. Era la nieta que le había gustado al campesino cuando vio su fotografía. Ella llegó a las 8:30 de la noche. Algo impensable en esos tiempos. La abuela enojada la regañó con severidad y le dijo que como castigo dormiría en el patio. La nieta en sollozos pidió disculpas, pero esto no la conmovió. Hizo que sus hijos la sacaran de la casa. La nieta se quedó llorando un buen rato, y su llanto se escuchaba en donde ellos estaban. En esa casa tenían la costumbre que después de cenar, a las 6 de la tarde, tomaban una taza de chocolate antes de dormir. Mientras todos los mayores estaban en la cocina junto a la abuela, escuchaban unos gritos desesperados de la nieta por entrar, al grado de que interrumpían la charla en mesa. La nieta comenzó a decir que tenía mucho miedo, que había alguien junto al pozo que la estaba viendo, que por favor la dejaran entrar. Ante los gritos cada vez más desgarradores de la muchacha, los hijos quisieron abrirle la puerta, pero la abuela sentenció que su castigo duraría hasta que terminaran todos de beber su taza de chocolate. Ellos obedecieron, y cuando iban en la mitad de su refrigerio, dejaron de escuchar los gritos. «Hasta que se cansó de gritar», dijo la abuela. Cuando se levantaron de la mesa, la abuela ordenó que ya le abrieran la puerta a la nieta para que entrara a dormir. Sin embargo, cuando salieron a buscarla, la muchacha estaba sin vida en el piso. Los médicos dijeron que la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Se veló a la muchacha y nunca se dieron explicaciones a las demás personas sobre este hecho, ya que la culpa se sentía en toda la casa. Estaba prohibido hablar de este penoso incidente. Con todo lo que implica la pérdida de un familiar, el funeral y el duelo, se les olvidó por completo el costal que seguía ahí, pues el hombre que lo había dejado no había regresado. La abuela, cuando lo vio, sintió curiosidad por saber qué contenía, y le ordenó a uno de sus hijos abrirlo para ver qué es lo que había dentro. Grande fue su sorpresa que al momento de abrirlo, descubrieron que eran los huesos humanos con tierra oscura. Lo curioso es que el costal todo este tiempo había estado junto al pozo, justo en el lugar donde la nieta decía sentirse observada antes de fallecer. La teoría que tenemos es que el campesino era en realidad un brujo, que cuando vio a la muchacha le gustó y se la llevó. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de 1000 risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara, una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este horrible relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de esta majestuosa construcción. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas. Una pluma y lápiz tirados por ahí. Un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche, la última. Estaba en el 2º piso del edificio, a cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. «¿Quién anda ahí?», preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al 2º B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. «Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección», se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara.
Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo 2 veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a las ratas. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. «Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo». Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. «Es el aire», pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó a comprobar que el sonido venía del 3er piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió, esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. «¿Pero cómo es que se pudieron haber metido?», se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. «Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando», continuaba cuestionándose. «Pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el 3er piso? ¿Y si bajo para llamar a la policía? No, podrían tardar más de 10 minutos», seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible. Pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar 1000 cosas, mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busca refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado, y tal vez ya ni servía, pero eso no importaba. Allá detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta, estaba el bulto. Nadie más. Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. «Debe estar hambriento por la forma en que llora», continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser. Un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sucedió después ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta ciudad, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. La fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es horrible y fue rescatado de las leyendas de esta encantadora ciudad de Guanajuato, ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados, y a quien los solicite, van hasta donde se les indique. Tal y como es el caso del grupo de músicos encabezados por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha en un viernes 13. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles: «Yo pago muy bien».
pero tienen que ir vestidos de negro. Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30 de la noche. Ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió, y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las Ánimas, a una elegante mansión. Ellos se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor pidió que esperaran, y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco, y así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala. Pero al finalizar una melodía, echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso. Tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran horribles, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo, experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían escapar. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos la reconocieron. ¡Hey, miren! ¿Acaso no se trata de Juanita? ¿No es acaso la hermana de uno de nuestros compañeros? ¿Cómo es posible si ella tiene 2 años de haber fallecido? Ella les habló en voz baja. ¿Pero acaso no se han dado cuenta? ¡Salgan inmediatamente! ¡Este es el infierno! Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan horrible experiencia.